Vamos a comenzar ya ante la presencia de Jesús, que Él llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Este fin de semana nosotros venimos para estar con Él y para aprender, para que Él nos enseñe a orar. Algunos para iniciarse en el arte de la oración, como decía San Juan Pablo II, y otros pues para ir profundizando y entrando más adentro en el misterio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos, despacio. Maestro, enséñame y enséñanos a orar. Tú, Cristo, eres Maestro de mi vida. Quisiera configurarme contigo. Quisiera que mi corazón tocase el tuyo, en un roce de intimidad, de diálogo orante que toca el misterio del amor más grande. Maestro, enséñame y enséñanos a orar. Busco en mi soledad y silencio encontrarme contigo, Señor. Cada día, cada instante, sentir tu presencia que me acompaña, que camina junto a mí. Sentarme para mirarte y contemplarte, porque tú dijiste, contempladme y quedaréis radiantes. Maestro, enséñame y enséñanos a orar. En los momentos de angustia y tribulación nos dijiste, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Por eso te busco en anhelos de eternidad. Maestro, enséñame y enséñanos a orar. Enséñame a orar a solas y en comunidad, porque tú también te haces presente donde dos o tres se reúnen en tu nombre. Maestro, enséñame y enséñanos a orar. Te contemplamos en la angustia de Getsemaní y en la gloria del Tabor, manifestando tu divinidad. Toda tu vida es escuela de oración, donde se va reproduciendo en la nuestra tus mismas huellas, y así, en diálogo de amor, el cielo se une con la tierra. Maestro, enséñame y enséñanos a orar. ¿Qué sería de nosotros si no escucháramos tu voz, en tu palabra escrita y en la misma vida? Es la escucha interior, porque el Padre nos habita en el interior y siempre nos espera, y el Espíritu viene en nuestra ayuda para que podamos decir, Abba, Padre. Maestro, enséñame y enséñanos a orar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñame y enséñanos a orar, como una madre abraza a sus hijos y les habla al corazón, porque en todo momento quiero y queremos hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Virgen y Madre, enséñame y enséñanos a orar. Amén. Así que el cristiano se mueve, va aprendiendo en la escuela de Jesús y en la escuela de María. De María nuestra Madre, y la escuela de Jesús, que es nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, y que siempre es un misterio que por más que entremos dentro de ese misterio, siempre el misterio es más grande, que lo que nosotros podamos llegar a comprender. A la luz de esta oración,
que habéis visto que decíamos, enséñame y enséñanos a orar. Enséñame porque hay un camino personal de cada uno de nosotros, pero también hay un camino comunitario. La iglesia orante, la iglesia en comunión y orante, la iglesia que juntos oran por las necesidades del mundo, de la iglesia, por las necesidades de la comunidad en la que se vive, etc., ¿no? Entonces, pues podemos, alguna frase que vaya a llamar la atención de la oración, para saborearla, la podéis decir en voz alta. Te busco en anhelo de eternidad. Enséñame a orar a solas y en comunidad. Busco mi soledad y silencio, encontrarme contigo, Señor. Madre de Dios y Madre nuestra. En los momentos de angustia y tribulación nos dijiste, vení a mí. ¿Qué sería de nosotros si no escucháramos tu voz? Busco en mi soledad y silencio. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Contempladme y quedaréis radiantes. En la escuela del interior, porque el Padre nos habita en el interior. Tú también te haces presente donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre. Maestro, enséñame y enséñanos ahora. Virgen mi Madre, enséñame y enséñanos a orar. Contempladme y quedaréis radiantes. Y siempre nos espera, y el Espíritu viene en nuestra ayuda. Te contemplamos en la angustia de Getsemaní. Porque en todo momento quiero y queremos hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Ahora os voy a decir más o menos el horario. En la oración cristiana lo primero que nos planteamos, o sea, que es la oración. Ha habido tantas definiciones de oración, pero lo primero es que la oración es un mandato de Jesús que fortalece nuestra fe. Le dice a sus discípulos, orad siempre sin desfallecer. Es un mandato. Orad, ¿y cuándo? Siempre. Y además sin desanimarse. Porque la tentación es desanimarse. Luego es un mandato de Jesús que fortalece la fe. Esto quiere decir que a medida que la vida de oración es débil, la fe también es débil. Y debilita la vida cristiana. O sea, una vida cristiana con una fe muy débil, porque la vida de oración es muy débil. O muy pobre. O tendremos que distinguir entre lo que es rezar y lo que es orar, que lo iremos viendo. El recitar unas oraciones que ya sabemos, o el leer unos salmos, el rezar con esos salmos, y otra cosa es el meditar, el entrar más adentro y ya el contemplar y escuchar lo que te dice Jesús, ¿no? A través de su palabra. La oración es entrar en otra dimensión. Dios siempre es otra cosa. Dios es otra cosa que es inimaginable. O sea, nosotros nos hacemos una imagen de Dios y pensamos Dios es así, o Dios, hay gente que tiene a Dios como si fuera un juez pero justiciero que está como tú te mueres en ese momento, pues tú vas al infierno, y otros, sin embargo, pues
pues han descubierto este Dios misericordioso que Jesús transmitía, ese Dios amor, ¿no? Ese Dios que tiene corazón, que comprende tu vida, pero que quiere darte la dignidad humana y además te quiere hacer divino, participar de su vida. Por eso Dios siempre es otra cosa. Y qué pena, porque dedicamos poco tiempo, no tenemos mucho tiempo para entrar en ese misterio, en el misterio de lo divino. Es como una cuarta dimensión, la espiritualidad es una cuarta dimensión. Hace falta entrar en la profundidad de nosotros, en la interioridad. Ahí está nuestro Padre Dios, nos está ahí esperando. Cuando vaya a orar, cierra la puerta, entra a tu aposento y el Padre que está ahí esperándote te recompensará. Entonces, al entrar ahí dentro se van a abrir como las puertas de un misterio de amor, donde la definición más hermosa, después la veremos, yo creo, de oración, pues lo ha dado Santa Teresa de Ávila, ¿no? Y la oración es entrar en el hogar de la amistad, algo así como un viaje a nuestro interior, hacia las fuentes de la vida, como escuchando esa voz que nos dice: el Maestro está ahí y te llama. Claro, la experiencia del encuentro con Él en la intimidad, no hay nada que haga más feliz al ser humano que entrar en ese misterio, no hay nada que haga más feliz. Y cuando os digo esto es porque lo sé. Y lo sé, y ahora por situación de la que vivo y demás, sé cuando he tenido mucho tiempo para orar y he tenido para esto y para ir diciendo: como esto no hay nada, como esto no hay nada. Pero hace falta entrar. El Maestro está ahí y te llama para estar con Él, y te llama para que lo conozcas, para que vayas descubriendo su misterio de amor hacia ti. Santa Teresa nos va a decir: no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando sola con quien sabemos nos ama. Ahí empieza como una historia y un despertar espiritual, porque con quien sabemos que nos ama. O sea, si tú sabes que Él te ama, si tienes experiencia de sentirte amado por Dios, pero tú puedes decir: pero ¿cómo me va a amar a Dios si yo soy así, o he sido asado, o me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, o yo he sido infiel en esto, en lo otro? ¿Cómo me puede a mí amar Dios? Es que Dios te ama. Dios ama profundamente al pecador y profundamente al que quiere seguirle, y entonces Él te tiende la mano, te ayuda, y entonces la oración, lo primero es que Dios te ama, y la oración es una respuesta a ese amor. Va a decir Teresa de Lisieux que la oración es como el roce de tu corazón con el corazón de Dios, que se rozan, ¿no? En una comunicación de amor, tu corazón está hecho para amar y se siente realizado y siente la plenitud y la felicidad cuando tu corazón ama. Y entonces, cuando Dios te ama y tú le respondes en esa relación de amistad, ahí es donde se realiza la oración. Una oración que es don y tarea. La oración siempre es un don de Dios, pero también es una tarea. ¿Por qué oramos? Porque seguimos a Jesús, que también oró. A Jesús lo vemos muchas veces apartado y pasó la noche en oración. Jesús, antes de elegir a los 12, lo vemos orando. Jesús, los grandes acontecimientos de la vida, lo vemos orando.
Entonces nos preguntamos si en los grandes acontecimientos de tu vida, cuando has tenido que dar un paso en tu vida hacia algo, si tú has orado eso. Muchas veces damos pasos hacia adelante, pero sin Él. Y entonces después fracasamos. Él nos va a decir que sin mí nada podía hacer, nos dice Jesús, ¿no? Juan 15:5 dice, sin mí nada podía hacer. Por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Esas noches con Dios, además, dice Lucas, la oración de Dios. La oración de Dios es la oración del Espíritu en nosotros, no es nuestra oración, no es mi oración, sino es que el Espíritu viene en nuestra ayuda, la oración de Dios, porque el Espíritu viene en nuestra ayuda porque nosotros no sabemos orar como conviene. Esa oración de Dios en nosotros, ¿cómo se manifiesta? Como una experiencia de luz. Hay veces que tienen un problema, lo llevas a la oración. El importante es Dios, no el problema. Y cuando llega ahí, entonces cuando Él te ilumina. Cuando llega a que Él sea el importante y el centro de tu existencia, entonces cuando viene esa luz que ilumina el problema. Muchas veces en el silencio ha venido esa luz. Yo no sé si a vosotros ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. De un problema y de pronto meterme en oración y entonces como un regalo, ¿no? Y lo ves todo clarísimo. Y ves lo que tienes que hacer, aunque a lo mejor tienes que sufrir por lo que tienes que hacer. Pero sabes que eso es de Dios y que Él lo quiere. Y ves la luz, ves la luz. Como una experiencia de amor, donde se ensancha el corazón. Es una experiencia de plenitud muchas veces en el amor, de sentirte muy amado por Él, de sentir que Él te ama. Escucha la voz de Él, ¿no? Cuánto te amo. Escucha la voz de Dios Padre que te dice, hijo mío, como un padre que te abraza. Experimentas como un abrazo de Dios. Y tú también con Él. Y entonces es una intimidad, una experiencia de amor que después, al experimentar eso, pues lo vamos a irradiar, esa experiencia de amor la vamos a irradiar en la familia, con los amigos, en la comunidad cristiana donde nos movemos. Eso se va a irradiar, ese amor, ¿no? Como una experiencia de impulso hacia los más pobres. Fijaros, la Madre Teresa Calcuta era una gran orante, pero sentía esa llamada. Estaba leyendo creo que se llama la hermana Ruth, me pasó Luisa, me pasó de la silla del corazón de María. Entonces, que en Pakistán ella 60 años ha estado con los leprosos, trabajando con los leprosos, y esos 60 años. Y allí la tenían como una santa, o sea, 60 años dedicado a eso, pero eso es una gracia de Dios. Eso no viene de que yo quiero ayudar a los pobres. Eso viene de que tú te metes en el misterio de Dios y el Espíritu te sopla por ahí y te lleva por ahí. Y por circunstancias de la vida, tú te llevas hacia ahí a dar una respuesta movido por el Espíritu. Y ahí sientes tú la plenitud de la vida dentro del dolor y del sufrimiento de los demás, y te sientes como el consuelo, el alivio de los pobres, de los que más sufren y eso, ¿no?
tú eres el consuelo, el alivio. A lo mejor abrazar a un leproso, pues no lo hace cualquiera. Francisco de Asís lo hizo. Entonces son cosas que Dios hace en uno y que hay que aprovechar ese momento. Porque a lo mejor te puede decir, no, es que eso que te pone en el corazón hace falta pues lanzarse a esa emoción del Espíritu que te pone en el corazón y dejarte guiar y dejarte impulsar por eso, ¿no? Eso que tú ves que es de Dios y que el Espíritu te lo pide. También como una experiencia de servicio a la Iglesia. ¿Cuántas veces os ha dicho, pues mira, hacen falta catequistas, hacen falta, y ha habido personas, bueno, si hace falta, pues yo presto este servicio a la Iglesia, sirvo a la Iglesia, catequizo a estos niños, o a estos jóvenes, o a estos adultos, y los llevo a ese encuentro con el Señor, ¿no? Porque lo más importante de toda la vida de la Iglesia es la experiencia de Dios. Eso es lo más importante. Que se manifiesta en nuestro amor a los demás, en nuestra entrega, en nuestro servicio a los demás, en la renovación de este mundo, metiendo esa semilla del reino de Dios. Y también como la oración de Dios como una experiencia de lucha o combate, como pudo tener Jesús en Getsemaní, o como nosotros muchas veces lo tenemos con nosotros mismos. Podemos tener la lucha con un pecado y una tendencia que tengamos hacia un pecado, y ahí tenemos nuestro combate y nuestra lucha. O también como una experiencia de lucha porque el mundo te dice por aquí la comodidad, el esto, y sin embargo el Señor te pide otra cosa. Te pide que salgas de tu comodidad, que salgas de tu aislamiento, que salgas de todo aquello que te hace una persona estéril, ¿no? Que no da fruto. Y también aparece la oración de Dios como una experiencia de ausencia de Dios, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una experiencia de ausencia. Por un lado, la cercanía, pero también la lejanía de Dios. Dios mío, expresa en la cruz, Jesús expresa su cercanía, su intimidad con Dios. Pero ¿por qué me ha abandonado? Es porque lo siente muy lejos, muy lejos. ¿Ya? Y esto lo vivimos así muchas veces. Tú dices, Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú sostienes mi vida, yo sé que tú me llevas y todo eso, yo lo sé, pero estás como ausente, ¿no? Estás como ausente. Esto, daros cuenta que tiene que ver también con la noche oscura del alma, tiene que ver con los desiertos en la vida espiritual, por ahí tenemos que saber que por ahí hay que pasar para madurar y para crecer. O sea, una persona puede, la oración, pues tú dices, uy, qué bien, qué sentimiento he tenido, qué paz he tenido, todo esto, qué bien, qué a gusto he estado, pero a lo mejor tú has basado tu oración, que te has sentido bien, en tus sentimientos, pero esto es mucho más profundo. Los sentimientos se quedan como en la cáscara de la persona, en la parte más externa. Tú tienes que llegar al corazón, y ese corazón de tu interioridad, tú ahí experimentas pues, la ausencia de Dios, pero que la ausencia de Dios muchas veces es una mayor presencia de Dios. Es donde más se madura. Es donde más se madura. Es mantenerte de pie y firme, aunque todo sea contrario. Fijaros, es muy bonita la imagen de María a los pies de la cruz, de pie. María de pie. Y cuando está diciendo Jesús, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen, como María pues perdonaría también a los verdugos de su hijo. O sea, cómo María se mantiene firme de pie. Eso es muy bonito, la imagen de María ahí, mantenerse firme
cuando están crucificando a tu hijo, o sea, cuando el dolor es tan inmenso, tan grande, mantenerse firme y de pie ante las contrariedades de la vida y las dificultades de la vida, ¿no? ¿Por qué necesitamos orar? Le decía una palabra para inculcarle que era preciso orar siempre sin desfallecer. Esta parábola nos lo explica muy bien. Fijaros que dice, había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Y había en aquella ciudad una viuda que acudiendo a él le dijo, hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestia, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Dijo pues el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche y les hacen esperar? Os digo que les hará justicia pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Fijaros que al principio está hablando, le decía una parábola para inculcarle que era preciso orar siempre sin desfallecer. Le está hablando de la oración, pero al final va y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe sobre la tierra? ¿Qué fe? Una fe que está sostenida sobre la vida de oración. Y además sobre una oración constante y sin desanimarse. Entonces es como la... Con ello quería decir que sus discípulos perseveraran en el ardor de la súplica, dieran la adhesión del corazón a la verdad de Dios. Dios conoce tu verdad y conoce lo que hay en tu interior y conoce tus luces, tus sombras, tu vida de gracia, tu vida de pecado. Dios conoce. Tú me sondeas y me conoces, ¿no? Decimos en un salmo. Él conoce nuestras debilidades, nuestras cosas. Pero qué importante es buscar la verdad de Dios y meter tu vida en la verdad de Dios. Y que tu corazón sintonice con el corazón de Dios. Es un camino de por vida, que se abandonaran a la voluntad del Padre. Orar es una necesidad vital. En cristiano es, como se ha dicho, la respiración del alma. Es la respiración del alma. Cuando tú dejas de orar, la fe se debilita, la experiencia de Dios se debilita. Estos niños ya son mayores, Esto es la capillita que hice yo allí en campamento. No sé si he visto alguna vez allí en campamento. Y en una oración que tuvimos con los niños, si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de Él? O sea, la vida cristiana no es como cosas que yo tengo que hacer o con las que tengo que cumplir, o unas obligaciones que tengo que hacer. La vida cristiana es llenarte de Dios y entonces Dios te lleva y ahí cambia la vida. Pero es Él el que te lleva, es todo movido por el Espíritu Santo. Por eso María pudo hacer lo que hizo. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero el Espíritu del Señor vendrá sobre ti.
y la sombra del Altísimo te cubrirá. O sea, esto es obra de Dios, no nuestra. Esto es dejar hacer a Dios. Dejar que Dios haga tu vida y se realice el sueño de Dios. Y ahí está nuestra felicidad. Dice San Juan Crisóstomo, nada vale como la oración. Hace posible lo que es imposible. Fácil lo que es difícil. Es imposible que el hombre que ora pueda pecar. Ya lo que dice San Juan Crisóstomo. Lo que pasa es que muchas veces decimos que oramos, pero estamos lejos de Dios. Y además es una oración muchas veces egoísta. Y te pido esto, te pido lo otro, y concédeme esto, y concédeme lo otro, y dame esto, y dame lo otro. San Juan Pablo II, dice la Nueva Milenio Uniente, ¿no es acaso un signo de los tiempos el que hoy, a pesar de los vastos procesos de secularización, se detecte una difusa exigencia de espiritualidad que en gran parte se manifiesta precisamente en una renovada necesidad de orar? Esto es una necesidad urgente de la Iglesia, pero no se ve. Se habla de oración, pero no se conoce. Es lo mismo que podemos hablar de comunidad cristiana y no saber lo que es la comunidad cristiana. O sea que hay una necesidad de una renovada manera de orar. O sea, nos damos cuenta que muchas veces cuando oramos no nos sirve para nada. Y nos damos cuenta otras veces que nuestra oración no es inútil. Incluso cuando sentimos la ausencia de Dios y todo eso, pero sabemos, de alguna manera se intuye que el Espíritu te está trabajando y te está moviendo interiormente. Esto es de Ratzinger, antes de ser papa, escribió sobre, hablando de rezar, dice, significa mediante una necesaria transformación paulatina de nuestro ser, ir identificándose con el neuma de Jesús. El neuma es el Espíritu de Jesús. Y acercándose al Espíritu de Dios. Hacerse ánima eclesiástica, o sea, alma de la Iglesia. Y así, bajo el aliento de su amor, del amor del Espíritu, vivir en una alegría que ya no se nos puede quitar. Mira qué bonito cómo define la oración, ¿no? El rezo. O sea, hacerse ánima eclesiástica, alma de la Iglesia, bajo el aliento del amor del Espíritu, ¿no? Y vivir en una alegría que ya no se nos puede quitar. Es que esto es así cuando podemos entrar, Yo, como ahora la vida se me ha complicado tanto, por tanto tengo que llevar tantas cosas y tantas cosas de gestión y esto, pero claro, yo he hecho mucho de menos todo ese tiempo donde se saborea el misterio, que se descubre como un universo interior, ¿no? La constancia y virtud de los orantes. Cualquiera que sea nuestra situación, no existe privilegiado. Todos los días hay que reanudar el diálogo con Dios y volver a aprender cómo orar. En todos nosotros, una parte de nosotros mismos no llega a volverse hacia Cristo. Sería ilusión creer en una vía progresiva. A lo largo de toda la vida hay que aceptar el aprender a rezar siempre de nuevo. Eso lo decía el hermano Roger de Ser. O sea que tú dices, qué bien mi vida de oración, pero de pronto llega un día que vas a orar y parece que no sabes.
Además, tú puedes ser que lleves un método, pero ese día ya no te sirve el método. Por eso San Juan de la Cruz enseguida decía, Santa Teresa era más de, dice, hasta que el entendimiento se cansase, ¿no? O sea, como meditar hasta que el entendimiento se cansase. Pero San Juan de la Cruz no, San Juan de la Cruz quiere meterte de lleno ya en la contemplación y en el silencio, te quiere meter ahí. Pero hay que aceptar que cada día tú necesitas, cada día tu encuentro con Dios, de alguna manera. Hoy hablando con un sacerdote me decía, bueno, pero tienes que aprender a orar, a hacer con todo lo que llevas adelante, ¿no? Pues orar con eso, sí, pero hace falta el tiempo a solas con Él. A solas con Él. Como dice Santa Teresa. A solas con Él. Aunque tú puedas hacer de la vida oración y lo puedes vivir en la presencia. Y ser orante porque vives en la presencia y eres consciente de que Dios está aquí ahora mismo con nosotros. Y está aquí presente de varias formas. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Pero está también en el sacramento, en el Santísimo, donde Él ha querido quedarse con su pueblo, en la presencia eucarística. Y en su palabra. Ahí está puesto, en la palabra está puesto de Lucas. Lucas es el evangelista que destaca porque es el que tiene más enseñanza sobre la oración. Y entonces he puesto el texto del Padre Nuestro de Lucas, cuando le dice, Maestro, enséñanos a orar, ¿no? Porque es en realidad a lo que venimos. Dice también el hermano Roger, dice, es bueno imponerse la oración a horas regulares, pero por amor al Señor y no en virtud de una ley. Es por amor al Señor. Orar por amor. No porque yo me he impuesto una ley, ¿no? Desde luego habrá días en que la regularidad se nos hará pesada. Vivimos en efecto en una naturaleza en rebeldía contra su Señor. Solo cuando dejamos extinguir nuestro amor por Cristo, corremos el peligro de sufrir como una nueva ley, la regla que nos hemos impuesto para orar y meditar regularmente. O sea, cuando muere nuestro amor por Cristo, es cuando la vida cristiana se nos hace pesada. Y todo se nos hace pesado. La urgencia del testimonio orante. En la iglesia primitiva, fiel al mandato del Señor, pues todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. O sea, María está ahí presente, la que convoca a la comunidad, y la comunidad, todos ellos perseveraban en la oración. La constancia, perseveraban. Acudían asiduamente a la enseñanza del apóstol, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La perseverancia. Orar incesantemente, va a decir San Pablo a la comunidad de Tesalónica. Ser perseverante en la oración, velando en ella con acción de gracia, etcétera, ¿no? A Colosenses, ser perseverante en la oración. O sea, San Pablo ve que la Iglesia necesita la oración constante, la perseverancia en la oración. Es uno de los pilares, y que si falta ese pilar, pues falta la conexión con Dios. Si nos falta esa relación, nos falta la conexión con lo divino. Hoy se ve urgente testimoniar la eficacia y la necesidad de la oración para que entre en la sociedad
como un nuevo valor que desarrolla la gratuidad y la vida del Espíritu. Para ello nuestros templos han de convertirse en verdaderas casas de oración que inviten a la búsqueda y el encuentro con Dios. Las misas de los sábados de familia y eso, llegar al silencio, a casa de oración, pero es un reto por el que hay que luchar. Porque tenemos 300 y pico de niños y de jóvenes y todo, ¿no? Y entonces abarrotada la iglesia, abarrotada. Pero claro, llegan, empiezan a hablar, empiezan a hablar los padres, los otros, claro, padres que nunca han ido a la Eucaristía, padres que, ¿sabes? Y entonces te acompañan a sus hijos, pero entonces hay que educar en eso. Con paciencia, hay que tener mucha paciencia y mucho amor. No es riñir a la gente, ¿no? No hay que riñir a la gente, lo que hay que amar. Amar a la realidad de cada uno. La realidad de cada uno. Para salvarla, porque lo que se ama es lo que se salva. Frutos de la oración perseverante. O sea, hay una ley que es que cuanto más se ora, más se quiere orar, y cuanto menos se ora, menos se quiere orar. Cuanto más se ora, Dios se hace más presente en tu vida. Cuanto menos se ora, tú experimentas que Dios se hace menos presente en tu vida. Y cuando dejas de orar, Dios es un don nadie en tu vida. ¿Y cómo que esta persona iba tanto a la iglesia y ahora no tiene fe? Enseguida cuando hay problemas o algo, o que tuve, o algún sacerdote que se está planteando su vocación, se está planteando el ministerio y eso, y tú dices, en cuanto que tú ves que la cosa no funciona, tú dices, la oración se ha debilitado. La oración se ha debilitado. O sea, cuando una persona me viene con un problema o esto, y yo pregunto, bueno, ¿y tu vida de oración? No, yo dejé de orar. Yo cuando me pasó esto dejé de orar. Claro, pues todo te viene como si fuera una tempestad y te hunde en el barco, te hunde. La oración te va modelando en las manos de Dios, se da como un cambio interior. Se da un crecimiento en el amor, te sientes amado, querido. Es un crecimiento en la fe. También es liberación, la oración te libera de tu esclavitud. Te libera, es liberadora. Te hace libre, la libertad de los hijos de Dios, te hace libre. Tú puedes ser esclavo de tus pasiones, de tus instintos, puedes ser esclavo de muchas cosas. La oración te hace libre, pero libre para amar y servir, hasta dar la vida. Pero es la libertad para amar y servir, porque la libertad tiende al bien. Si no, no es libertad, es esclavitud. El bien supremo es Dios. Somos libres en la medida que aspiramos a alcanzar a Dios. Te da fortaleza, disuelve el desánimo y amargura. Te lleva a esa comunión con Dios, te lleva a la comunión con los hermanos. Por eso, seguro que personas que crean división, que crean... son personas que no tienen comunión con Dios, no hay vida de oración. La comunión con Dios te lleva a la comunión con los hermanos. La vida de oración es... Fijaros qué significativa
O sea, María, en medio del cenáculo, donde ellos han sufrido, se han dispersado, han abandonado al Maestro y eso, y María está allí, eran perseverantes en la oración. María era la que convocaba a la comunidad. Entonces, claro, y creaba esa comunión. Y ahí, en esa comunión, en esa oración, reciben el Espíritu y se lanzan a la misión, ¿no? Pentecostés, a evangelizar. Y nos da algo que nos hace falta a todos, que es la alegría. La alegría. Que cuando perdemos la alegría, es que la alegría es fruto de la vida en el Espíritu, entonces tenemos que pensar qué es lo que nos ocurre. Porque cuando perdemos la alegría es que, aunque nos duelan las cosas y eso, pero la alegría es honda y es profunda. La gran alegría de vivir en Dios es lo que llena el corazón. Después todo eso lo repartes con los demás. Y la paz interior. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ora libera, permanecer conmigo, ora libera, en vosotros confío, ora libera, permanecer conmigo, ora libera, en vosotros confío, ora libera, permanecer conmigo, ora libera, en vosotros confío, ora libera, permanecer conmigo, ora libera, en vosotros